¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy quiero compartirles algunas razones por las cuales puedes llegar a tener mala calidad de agua, es decir, aguas que se puedan ver blanquizcas, grisáceas, en general turbias. Y bueno, estas razones son desde mi experiencia, son las que yo he vivido, las que yo cometía y te las quiero compartir. Así que vamos a ello. Razón número 1. Tener un filtro incorrecto. Generalmente los filtros que son más recomendados son los filtros de cascada o los canister. Hablar sobre un filtro que es correcto, adecuado para tu acuario, bueno, es un tema bastante amplio, ya que son varios factores los que se tienen que considerar. Y para no entrar en detalle en eso, porque claro, estamos hablando de los errores, si ustedes me lo piden, haré un video respecto a eso, o igual, recuerda que si tienes dudas con esos temas, puedes mandarme un mensaje en Instagram, pero generalmente los filtros que nos ayudan son aquellos que tienen buen tamaño para albergar suficiente material filtrante y que tenga los materiales filtrantes adecuados, que bueno, más adelante también vamos a hablar un poco de eso. Razón número 2. Tener materiales filtrantes incorrectos. La mayoría de las personas nos quedamos con los materiales que ya traen los filtros, así tal cual como los sacamos de caja, utilizamos esos materiales, muchas veces sin saber para qué son y que a veces ni siquiera son útiles, ¿vale? Y bien, ¿cuáles deberían ser los materiales filtrantes correctos en un filtro? Pues son 3. Los mecánicos, biológicos y químicos. Los mecánicos son aquellos como las esponjas que nos ayudan a retener las partículas, la suciedad como es el alimento, y ese es principalmente. Biológico será aquel que nos ayudará a que bacterias puedan vivir ahí y nos ayuden a reducir ciertas sustancias que son tóxicas y nocivas para los peces. ¿Y de dónde salen estas sustancias? Pues bien, principalmente de su popó, de sus heces, ¿ok? La filtración química, bien, pues esta será todo aquel material que nos ayudará a cambiar valores o parámetros químicos del agua, como viene siendo pH, KH, GH, resinas de absorción, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con química del acuario. Razón número 3, tener un filtro de tamaño incorrecto. Muchas veces tenemos peces grandes y que son bastantes y le metemos un filtro que es muy pequeño. Eso está súper mal. Siempre los filtros deben de ir en relación a la cantidad o tamaño de peces que tengamos. Generalizando, voy a poner un ejemplo. Si tenemos peces de tamaño pequeño y que son pocos, lo ideal sería un filtro pequeño, es decir, al que le quepan poquitas esponjas, poquito material biológico y a lo mejor poco material químico. Si hablamos de tener peces grandes y que sean muchos, lo ideal sería tener un filtro bastante grande al cual le quepan muchísimas esponjas, muchísimo material biológico y pues también mucho material químico. Son número 4 y esto es la sobrepoblación de peces, que va en relación al punto anterior que mencioné. Esto siempre debe de ir de la mano, pero a mí se me ocurre un ejemplo como de que tal vez adquirimos una cierta cantidad de peces y ya tenemos un filtro que a lo mejor es adecuado para esa cantidad de peces que ya tenemos y de pronto queremos quizá meter más. Cuando empezamos a meter más, ya ese filtro a lo mejor ya no empieza a ser tan eficiente y entonces es cuando empieza a haber un poco la sobrepoblación. Entonces la razón número 4 es que si aumentas o metes más peces o tus peces incluso crecen de tamaño porque a lo mejor compraste muchos y en un momento estaban chicos y a lo mejor el filtro que compraste no era muy grande, pues también debes de tener en cuenta que a medida que tus peces crezcan o la cantidad de peces también crezca, debes de modificar tu filtro. Muy bien, vayamos al siguiente punto y son los métodos de limpieza. Razón número 1. Si eres de las personas que saca a los peces arena, grava y absolutamente todo para limpiar el acuario, es un error que está afectando en la calidad del agua.
Hacer esto principalmente afecta a lo que vienen siendo las bacterias que son benéficas para nuestros peces, ya que estas apenas se están estableciendo o ya se hayan establecido. Lo que estamos haciendo con esta acción es retirar la mayor cantidad de bacterias o inclusive matar muchas de ellas, y por ende, como resultado final, al llenar la pecera tenemos un agua grisácea, blanquizca o turbia. Razón número 6, utilizar jabón. Bueno, algunas personas cuando sacan las peceras utilizan jabón para limpiarlas, y esto también está bastante mal. Ni siquiera debería de usarse jabón para limpiar una pecera. En otro video he explicado cómo debe de limpiarse una pecera de manera adecuada, pero no está bien utilizar jabón ni algún otro químico que sea para limpiar. Razón número 7, y este es limpiar el filtro el mismo día que limpiamos nuestra pecera. Esto debe de realizarse en días diferentes. No es recomendable hacerlo el mismo día porque con los cambios de agua que hagamos a nuestro acuario estamos afectando un poco a lo que viene siendo la colonia de bacterias. Y si lo que hacemos es limpiar el filtro también, me refiero más en específico a limpiar el material filtrante biológico, lo que estamos haciendo es afectar todavía un poco más y tener más bajas de bacterias, o poder llegar a perder inclusive todas, así que no es lo recomendable. Razón número 8 es lavar nuestro material biológico con agua de la llave. El agua de la llave contiene cloro y por ende va a afectar o matar a toda nuestra colonia de bacterias. El proceso ideal para limpiar nuestro material filtrante biológico es lavarlo con agua del mismo acuario, no dejarlo fuera del agua por mucho tiempo, o más bien no dejarlo fuera del agua. Lavarlo con agua del mismo acuario también debe de ayudar a que no haya tanta variación de temperatura, y prácticamente me refiero a como si debe de ser tratado como si en este material vivieran unos peces, pero que no los podemos ver. Razón número 9, y este es no utilizar un acondicionador o un anticloro en caso de que utilicemos agua de la llave. En caso de utilizar agua de garrafón, ya no deberíamos de utilizar ningún químico. Como mencioné anteriormente, el agua de la llave contiene cloro y esto puede afectar en las bacterias, en nuestra colonia de bacterias que habita en el filtro. Así que debemos de utilizar este producto si es que utilizamos agua de la llave. Razón número 10, sobrealimentar a los peces. Cuando sobrealimentamos a nuestros peces afecta en la calidad del agua, ya que podemos empezar a ver el agua un poco más amarillenta o café, saturar más rápido el filtro y claro, también afectar otros parámetros químicos como a lo mejor aumentar los fosfatos. Pero bueno, quiero darles aquí un consejo para alimentar a los peces, y este es: siempre den pequeñas cantidades que logren consumir los peces. Cuando veamos que el alimento cae al fondo y los peces ya no lo consumen, deberemos de reducir la cantidad. La manera ideal es que demos un alimento que casi no caiga, que lo que esté en la superficie lo consuman los peces y no dejen sobrantes. Y un consejo más que quiero dar si es que dan alimentos en hojuelas a sus peces es que si son peces de boca pequeña, trituremos un poco el alimento, ya que los pedazos muy grandes a veces no los consumirán o les costará un poco más. Y si es todo lo contrario, peces de boca grande, debemos de dar hojuelas de tamaño grande, ya que las hojuelas muy diminutas o las migajas no las consumirán y esto solo será alimento que caerá al fondo y estará ensuciando nuestro acuario. Razón número 11 es también no apagar nuestro filtro al momento de alimentar a nuestros peces. Esto también lo veo un poco más opcional, no es que tenga que ser así, pero yo personalmente prefiero apagar el filtro y darle de comer a los peces y después de esto encenderlo. ¿Por qué no me gusta que esté encendido? Pues
porque el alimento empieza a ser distribuido rápidamente y también las pequeñas migajas son más fáciles de ser succionadas por el filtro y por ende saturarse un poco más rápido. Así que yo prefiero apagar el filtro, darles de comer y después volverlo a encender. Razón número 12, y esta es no sifonear el fondo del acuario. En caso de que tengas un acuario con plantas artificiales o que quizá tengas una zona donde no tengas plantas naturales, lo más recomendable siempre va a ser sifonear. Esto para retirar la mayor cantidad de heces, alimentos o cualquier otro desecho orgánico y que también no sature el acuario. Y por último, si eres de las personas que utiliza azul de metileno, mi recomendación es ya no lo uses más. Esto solo se utilizará en caso de que nuestro pez esté en una medicación, será un complemento a una medicación, o en caso de tener una herida, y siempre deberá de utilizarse en un acuario hospital, nunca en un acuario principal, ya que lo que hace es matar a las bacterias o afectar a las bacterias que son benéficas para nuestros peces y por ende también en un futuro nuestros peces puedan estar un poco más propensos a enfermedades o que inclusive también podemos tener mala calidad de agua. Así que estos son mis consejos o razones por las cuales yo veo que podrías tener mala calidad de agua y deberías de dejar de utilizarlos. Tal vez no expliqué todos los puntos tan a detalle, ya que algunos, la verdad, siento que sí precisan de mucho más tiempo para explicarlos bien, pero mi recomendación siempre es que busques más información aparte. Como digo, esta es mi experiencia, puedo explicarlos más, pero será en otro video. Y como siempre les digo, cualquier duda, recuerden, mándenme un mensaje en Instagram y yo les ayudaré en lo que sea posible.